Bien, otro de los rasgos con los que suele caracterizarse a la Edad Media, y seguramente ustedes tendrán lecturas en relación con eso, es el rasgo de la organización política a partir del feudalismo. Esto también tiene una connotación ideológica y está construida sobre el modelo de cómo se organizaba la estructura política y social, sobre todo en los territorios de lo que es la actual Alemania y la actual Francia, donde por supuesto la palabra feudo significaba precisamente eso, esa extensión geográfica, esa extensión de territorio sobre la cual el señor extendía o ejercía, mejor dicho, su dominio. En España no existe o no se usa ese concepto de feudo. Entre los reinos cristianos existe más bien el concepto de señorío. Y acá sí lo ligo a esa idea de posesión de las tierras, de los bienes y de las personas sobre el territorio que domina. Y acá, por supuesto, que es el momento de conectar este concepto de señorío, de señor, con el concepto de la Virgen María como señora de los cristianos. Fíjense que es un elemento políticamente aglutinador. Pertenecer a un mismo señor significa rendirle un honor, rendirle un vasallaje, eh, darle parte de las propiedades, o sea, considerar que lo que ese sujeto tiene, entre comillas, también le pertenece a su señor. Y por lo tanto, en este sentido, fíjense cómo la idea de esta mujer que aglutina como señora de señores, en muchos casos se lee en las poesías medievales la referencia a la Virgen María como señora de señores, es decir, tiene casi un rasgo como de una jerarquía imperial, por decirlo en términos políticos. Eh, ¿Cuáles eran las obligaciones o cómo se pensaba esta idea del señor feudal? El señor feudal tenía bajo su bajo su cargo, perdón, tenía a su cargo la administración de la subsistencia material y espiritual. La subsistencia material, sobre todo, fíjense que se estructura en base a la organización de grandes espacios agrícolas de producción ganadera y de producción, por ejemplo, de productos derivados de la agricultura, como el pan, como el vino. Van a observar cómo estas actividades van modificando de alguna manera el paisaje. Por ejemplo, es muy conocido la zona central de España, la zona de Castilla, por la presencia que es una zona de meseta, o sea, una zona elevada y con muchas corrientes eólicas, y por lo tanto toda esa zona es la zona de predominio de molinos de viento. Molinos de viento son molinos de harina impulsados por el viento. Obviamente que fíjense cómo este diseño de la geografía y de la economía después va a aparecer por ejemplo, en el Quijote de la Mancha, ¿verdad? Cómo puede ese contexto generar luego una situación en el plano de lo literario. Hay grandes sectores, sobre todo en el norte de España, en la zona que se conoce actualmente también con el nombre de La Rioja, o en la zona cercana a Galicia, donde debido a que es un sector montañoso, recuerden que en el norte de España, separando España de la actual Francia, tenemos los Pirineos, y en el norte de España tenemos los Cantábricos. Son zonas donde se producen o donde nacen
dos grandes ríos que son el Ebro, que le da nombre Ebro, le da el nombre a la península ibérica, la península del Ebro, y el Ebro, que es un río que desemboca en el Mediterráneo, y el Duero, que es un río que atraviesa también el norte de España y desemboca en el Atlántico. Sobre la cuenca de esos dos ríos surgen grandes extensiones de viñedos que actualmente se mantienen, como ya les dije, los vinos de La Rioja y los vinos que son de denominación Ribera del Duero, por ejemplo. Bueno, estamos haciendo una traspolación a términos actuales. En el mapa que les voy a mostrar a continuación pueden ver estos rasgos geográficos que pueden orientarlos en cómo y orientarlas en cómo se distribuía esa región. Por supuesto que en relación con esta producción, con estos grandes latifundios de producción, surgen algunos elementos de regulación de la actividad agropecuaria. Esos elementos de regulación son, por un lado, los conventos, o estos lugares organizados en torno a una comunidad de monjes, a una comunidad religiosa, que, bueno, además de ejercer el control sobre la producción material, también tenía el beneficio de ejercer el control sobre las mentalidades. Van a ver que a lo largo, pueden ver que a lo largo del cauce de esos dos ríos y de sus afluentes existen numerosos conventos. Esta construcción o configuración de los latifundios, es decir, de organización de la población en torno a centros de producción, fíjense que es un modelo muy recurrente, y luego va a ser trasladado a la estructura de organización de los latifundios en América, sobre todo por los jesuitas, muchos siglos después, por supuesto. De los elementos organizadores y que también modifican el paisaje de la región es precisamente la construcción de zonas fortificadas que van también estableciendo una línea de defensa que en zonas elevadas, que no solo sirven para atacar al enemigo, sino también para proteger esas zonas de producción que generalmente están en regiones más bajas, en las zonas más llanas, donde se produce el cultivo y la cría el cultivo del trigo o de la vid y la cría de los animales. En relación con la administración espiritual, por decirlo de alguna manera, ya vamos a ver el aspecto religioso, pero también hay un aspecto que tiene que ver con la administración moral, es decir, con la administración de las costumbres, de lo que es permitido y no permitido, y esto genera al menos una especie, un intento de sistema judicial basado en reglas que están inspiradas sobre todo por la justicia divina. En este sentido, sí podemos decir que en parte la Edad Media tiene ese rasgo de haber olvidado, entre comillas, el mundo romano, porque se desarticula la estructura judicial y normativa romana y aparece un tipo de derecho que sería el derecho germánico, basado más bien en las costumbres más que en reglas generales, y también basado en
el juicio del Señor, es decir, el raciocinio, la capacidad de juzgar lo bueno y lo malo de cada señor. O sea, la capacidad, perdón, de cada señor de juzgar acerca de lo bueno o lo malo, en donde muchas veces obviamente entraban a tener peso razones personales. Esto, por ejemplo, podemos verlo muy claramente en el Cantar de Mio Cid, cuando se toman decisiones que son decisiones apresuradas o decisiones que están basadas en la venganza, por ejemplo. Y en el mismo poema podemos observar cómo hay un momento en el que interviene el rey como una figura que permite poner un cierto orden social y que no termine en un caos de peleas entre los mismos cristianos. En muchos casos, digo esto de la idea de la intervención divina, en muchos casos la resolución de un conflicto quedaba en manos de Dios. ¿Cómo se resolvía? Se retaba a una especie de duelo, algo que se llama el riepto, es decir, hay distintas formas de cómo aparece esa expresión en la época medieval, que como les digo son una especie de duelo en los que se pone a Dios o a la Virgen o a los santos, se los pone por testigos y evidentemente el que gana en esa pelea, en esa lucha a muerte, es el que tiene el favor, se considera que es el que tiene el favor de Dios, de la Virgen o de los santos. Como les dije, en este sentido, el rey entonces es meramente una figura simbólica que sirve para aglutinar estos señoríos y de alguna manera organizar la defensa de los territorios. Una especie de organización un poco más sincronizada de las diferentes fuerzas de los distintos señores, lo cual obviamente deriva en una especie de pactos o de vínculos que a veces se resuelven también por el matrimonio entre el señor o los señores y el rey. Con esta visión podemos también decir que tenemos que pensar en una organización social y política muy poco lejana, bastante lejana a la idea de Estado actual. Recuerden que, por ejemplo, el rey podía dividir sus estados en su descendencia, y esto obviamente atenta contra la idea de la unidad contra la unidad territorial de un Estado en términos del concepto moderno. Cuando digo moderno, estoy hablando, por supuesto, de la modernidad instaurada, como ya sabemos y como ya hemos dicho en clases anteriores, con esta lógica de la unidad de religión, de lengua y de territorio por los reyes católicos. Bien, ¿qué provocaba el hecho de repartir las tierras? Esto tiene su modelo en la forma en que el mismo emperador Carlomagno repartió sus territorios, que se extendían entre Francia y lo que ahora podemos considerar la actual Alemania, Austria y norte de Italia. Esto generaba, por cierto, luchas entre hermanos por llegar al poder. Obviamente esas luchas terminaban con la muerte de uno o de varios de ellos, o con el confinamiento de alguno de ellos de por vida, para que no pudieran tener oportunidad de organizarse y reclamar sus derechos a la corona. Estas luchas, estas intrigas, que muchas veces se resolvían también mediante el envenenamiento o la muerte súbita, ya no solo del hermano, sino de sus herederos, de sus hijos como herederos,
se resolvían muchas veces, como digo, mediante alianzas entre los propios reinos cristianos, es decir, luchas de cristianos entre sí, en donde lo que aglutinaba no era el concepto de religión, sino el concepto de poder económico en torno a la figura de una persona con mayor cantidad de posiciones territoriales. Y por otro lado también podemos ver que en esta época, cuando no se conseguía o cuando no se lograba pactos entre los reinos cristianos, muchos de esos reyes acudían a hacer pactos con los reyes musulmanes que se encontraban en la península. Y esto, por supuesto, generaba una serie de compromisos y de derechos de ambas partes, lo cual también nos presenta una idea bastante matizada de lo que fue esa relación entre cristianos y musulmanes en la España medieval, y cómo vamos a ver que se ha ido configurando un imaginario en torno a esto, sobre todo en relación con cuestiones políticas que van a ir teniendo o que van a ir direccionando una mirada y una construcción del otro como enemigo. En este sentido, y en relación con todo esto que venimos diciendo y en relación con todo lo que venimos diciendo en la primera parte del año, es decir, cómo se configura el concepto de identidad, de alteridad, cómo se empieza a manifestar las primeras configuraciones del racismo en la España medieval, vamos a leer en constelación, como ya venimos haciendo en lo que vamos trabajando en esta parte, en lo que hemos cursado durante el año, tres textos. Los tres textos corresponden a un periodo ya de avanzada la Edad Media, porque evidentemente tenemos que trabajar sobre textos escritos en castellano, y por lo tanto no podemos remontarnos mucho más atrás porque no hay registro de esa lengua vulgar, digamos, o de esa lengua romance. Los textos son los siguientes. En primer lugar vamos a leer dos leyes relacionadas, o sea, es un texto de carácter jurídico, que pertenece a una colección de leyes establecidas o instauradas por el rey Alfonso X, conocido como Alfonso X el Sabio, rey de Castilla y León, que nos van a permitir observar cuál es el marco normativo en relación con la vida y la interacción entre cristianos, moros o musulmanes y judíos en la España del siglo XIII. Este texto, el acceso a este texto va a ser mediante una edición digital, y si bien no se representa es una versión bastante retocada, porque no representa exactamente la forma en que está escrito, sino que es una especie de modernización del texto. Nos interesa sobre todo para ver cómo se va configurando esas miradas. Vamos a leer de la séptima partida, o sea, del séptimo libro de leyes, especialmente las leyes relacionadas especialmente con los moros, el tratamiento de los moros y los judíos, cómo se regulaba su presencia dentro del mundo cristiano y los castigos a los que podían ser sometidos. Luego vamos a ver dos textos de carácter literario. Cuando digo literario pongo este gesto porque estamos ahí en un mundo en donde no puede, en un universo, mejor dicho, en un universo discursivo en donde lo literario se cruza con lo ideológico y con cuestiones relacionadas con lo histórico.
en el sentido de que, no en el sentido en que podemos decir que la literatura es un testimonio histórico o como una representación de la historia, sino que en ellos podemos ver, son textos de carácter programático, dogmático, en los cuales vemos esas configuraciones históricas pero en clave literaria. Uno de los textos que vamos a leer primero es el de los milagros de Nuestra Señora. Fíjense, no hace falta decir a quién nos referimos. Escrito, como ya les dije, por el monje Gonzalo de Berceo. Este texto representa esta especie de narrativa religiosa de carácter catequístico, programático en relación con el cristianismo como religión superior a las demás, a las otras dos. Y por otro lado, el poema épico narrativo, que también ya vamos a discutir, como dije, si es poema o cantar, del poema de Mío Cid, donde por supuesto se pone en relieve una visión o una mirada centrada en el carácter militar de este proyecto de conquista o reconquista, como se suele llamar, de los territorios ocupados por los musulmanes.